Hola a todos. Hoy voy a intentar hacer algo de arqueología lúdica, intentar huir de este culto a las novedades que continuamente nos atenaza a todos, en lo que yo me incluyo también. Al final acabamos siempre solo poniendo la vista en los juegos que acaban de ser novedades, en lo que acaba de salir, cuando hay muchas cosas interesantes. Y en este caso, bueno, voy a presentaros un juego que tiene 42 años de antigüedad. Es un juego del año 79 y que, bueno, pues yo creo que merece la pena al menos echarle un vistazo, que lo conozcáis, que lo veáis y que podamos comparar con cosas que hay más modernas. El juego es The Great Redoubt, el Gran Reducto, y es la batalla de Borodino en las guerras napoleónicas. Es un juego de una casa que se llama Jacinto. Jacinto es una casa que es antecesora, o sea, existía antes de Avalon Hill. La casa que se creó en el año 61. Era una imprenta, cuyo el Jacinto era el nombre del apellido del dueño de la imprenta, que se dedicaba pues a imprimir cosas, libros, cuadernos, lo que sea. Y en un momento determinado, en el año 79, decidió que quería entrar en la industria de los juegos de mesa, de los wargames, y contrató a varios diseñadores, entre ellos el autor de este juego, el autor del Borodino, del Great Reduct, que se llama Samuel Craig Taylor, que es un autor muy conocido, que luego además publicó bastantes cosas en Avalon Hill. Este Samuel Craig Taylor es el autor, entre otros, de juegos como Air Force, coautor del Machiavelli, también autor del Flat Top, y de otro juego ya que publicó Victory Games, se llama Firepower. Es decir, es un autor con un recorrido importante. Y este fue, pues probablemente el primer juego que publicó. No solo este, porque este es el Gran Reducto, que es la batalla de Borodino, pero publicó otro con el mismo sistema, que es este otro que tengo yo también aquí, que es The Thin Red Line, la delgada línea roja, que es la batalla de Waterloo. Que el sistema es el mismo. El que os voy a presentar y el que os voy a hablar en este vídeo va a ser este, de la batalla de Borodino. ¿Por qué? Bueno, pues porque he cogido uno de los dos y la verdad es que son prácticamente iguales en cuanto al sistema de juego. Una cosa que hay que tener en cuenta es que son juegos que tienen muchos años, 42 años, y para tener esa edad vais a ver que no son juegos que tengan muchas diferencias, aparte sobre todo el tema gráfico, pero por ejemplo el tema en cuanto al tema de reglas, en cuanto al tema de instrucciones, tampoco hay tanta diferencia. La hay, evidentemente, son juegos antiguos, son juegos arcaicos, pero no tantísima como uno podría pensar. Y desde luego yo creo que es una cosa que es una curiosidad, y que bueno, son juegos que yo tengo, como todos sabéis, yo acabo coleccionando juegos, y estos son juegos que conseguí hace ya unos bastantes años, y que creo que merece la pena que lo veáis, que los conozcáis y enseñároslo. Así que bueno, sin más, vamos a ver cómo es este The Great Redoubt, el Gran Reducto, la batalla de Borodino. Este es el tablero del juego de Borodino, del Gran Reducto, y como veis, pues es un poco el tablero hexagonado que nos va a describir la zona donde tuvo lugar la batalla. Aquí tenemos la ciudad de Borodino, el pueblo de Borodino, y luego los puntos más notorios que hubo en la batalla. Aquí en el Gran Reducto, aquí las flechas, y esto por aquí probablemente sería el pequeño reducto. Como veis, las líneas negras estas marcan las posiciones defensivas y las posiciones fortificadas. Los franceses van a comenzar el despliegue aquí arriba. Estos son los puntos donde se puede cruzar el río en estas zonas, donde están los puentes. Y los rusos empezarán colocados por este lado del tablero. Ahora os enseñaré un poquito, cuando os explique muy por encima cómo lo voy a hacer, cómo funciona el juego, os enseñaré un poco el despliegue inicial. El tablero, como veis, es un tablero de cartón. No es papel, pero tampoco es de estos montados. ¿Veis ahí? Pues no, es bastante fino, pero bueno, se conserva bien y sirve para conseguir quedar recto, rígido y suficientemente rígido. Tenemos otras cosas que tenemos aquí. Aquí tenemos el marcador de tiempos de turnos, los turnos de juego, que pueden ser hasta 25. Aquí arriba tendremos los puntos de victoria, que van a ser muchos los que se van a ir acumulando a lo largo de la partida. Y luego tenemos aquí las casillas donde se van a colocar los cuadros y las unidades que entren en los cuadros, que son estas casillas de aquí para el ruso y estas de aquí para el francés. Bueno,
Y esto es el juego de Borodino. Una cosa curiosa es que los juegos de esta casa incluían en la caja, aquí lo veis por dentro, incluían una bandeja para fichas. Una bandeja bastante grande donde poner guardar las fichas. Una cosa pues moderna para la época del juego que estamos hablando, de los años que tiene. Y el juego de Waterloo pues es muy similar. Os voy a enseñar el tablero, aunque luego haré el despliegue, digamos, del escenario de Borodino, pero en realidad son iguales. Lo único que cambia es el tablero. Os voy a enseñar el tablero por curiosidad, si tenéis curiosidad de verlo, para que lo veáis. Este es el tablero de Waterloo, de Thin Red Line. Como veis, pues es igual. Lo que pasa es que este iría orientado, digamos, así. En realidad, al revés, así. Ahí tenemos la situación donde se van colocando las unidades. Como veis, es un poco más austero. No hay tantos bosques, no se marcan tanto las cosas en el tablero de Waterloo que en el de Borodino. Pero tiene las mismas cosas. Aquí está, pues, estarían colocados los ingleses. Toda la zona de los ingleses, y los franceses pues, estarían colocados por aquí. Aquí está la situación de los franceses. Y tiene lo mismo. Bueno, como veis, pues son tableros muy parecidos. De hecho, el sistema es idéntico. Hay unas pequeñas diferencias en el de Waterloo, porque en Waterloo se pueden destacar unidades más ligeras. Digamos, puedes hacer que haya unidades que vayan en escaramuza, que salgan de las unidades de infantería principales, y no lo puedes hacer en Borodino, porque Borodino es una batalla más grande que Waterloo. Pero bueno, para que os hagáis una idea, voy a poner ahora un poco el escenario de Borodino, os lo enseño. Y os cuento muy por encima cómo funcionaba el juego. Bueno, pues ya tenemos aquí desplegado el escenario, como sería más o menos el despliegue inicial del escenario, con todas las fuerzas francesas arriba, y todos los rusos y todos aquí. Tenemos las diferentes características que hemos enseñado antes. Aquí tenemos el gran reducto, aquí tenemos las flechas, aquí tenemos el río Calastra, que es este río que está aquí. Y bueno, como veis, pues en cada casilla, en cada hexágono, nos entrarían hasta 2 unidades si son unidades de las grandes, o cada unidad de las grandes puede ser sustituida por 2 unidades de las pequeñas, de las que son cuadradas. Las rectangulares entrarían 2 y de las otras entrarían 4, o bien podemos sustituir una unidad rectangular por 2 de las pequeñas. Aparte de los líderes, que son las unidades que están aquí arriba en blanco, tienen un puntito o una rayita en blanco. La que tiene puntitos hacen que sean, digamos, más importantes los líderes. Cuanto menos puntitos tienen, son líderes más bajos en el escalafón. Y por ejemplo, aquí tenemos a Napoleón. Este es Napoleón, que tiene 3 puntitos. Y aquí pues tenemos a Kutuzov. También está Bagration. Bueno, los diferentes generales que estaban al mando del ejército. Una cosa curiosa es que podemos transformar o colocar algunas de las unidades, las podemos colocar formando un cuadro. Y cuando hacemos eso, lo que hacemos es sustituir las fichas. Por ejemplo, si formáramos un cuadro, yo qué sé, pues vamos a suponer que formamos un cuadro con estas unidades que tenemos aquí. Quitaríamos las unidades, pondríamos una ficha grande de estas de cuadro, y estas unidades las colocaríamos en la casilla correspondiente aquí. De manera que sabemos que el cuadro A, que es este de aquí, pues hay estas unidades. Bueno, es una forma que han solucionado el tema este de las unidades. Luego además las fichas tienen 2 lados. Un lado de la formación, que sería esta de aquí, que es la formación en línea. A ver si consigo sujetarla y la veis. La formación en línea, y si le damos la vuelta, veis que tiene una barra más clarita arriba. Esa es la formación en columna. Y en eso hay diferencias a la hora de combatir y a la hora de moverse, por supuesto. Un poco, digamos, todo el sabor que tiene de un juego napoleónico. Muy sencillo porque es un juego un poco pues, antiguo, un poco arcaico. Y una cosa importante son los factores. Los factores os voy a poner en las fichas para que lo veáis. Cada ficha tiene 3 factores, que lo veis a la derecha. El primer número de arriba es la potencia de fuego, digamos el valor de fuego. El segundo es el valor de combate de melee. Y el último de abajo es el valor de movimiento, los puntos de movimiento. Unidades de infantería y también unidades de caballería. Pero, aparte de eso, las unidades tenemos una hoja, que es esta hoja de aquí, donde nos va a venir el registro de cada unidad. Cada unidad, ahí viene la fuerza y las bajas que va sufriendo, y también su moral. ¿Veis? Esto obviamente lo que hace es que sea muy detallado, pero es bastante
tedioso de llevar este registro y tener que controlar. Además las fichas, como veis, pues no es fácil distinguir unas de otras. Hay que mirar el número, como se llaman, que es el valor que los números que están a la izquierda, que dicen qué cuerpo es, qué unidad es, de qué cuerpo, qué división, y hay que identificarlas luego en esta hoja. Con lo cual, pues bueno, se hace complicado. Pero bueno, el juego, como os he dicho, tiene 42 años y hay que tenerlo en cuenta. El combate se va a realizar, lo voy a poner con un poco más detalle la hoja de combate, pero se va a realizar utilizando esta tabla de combate en la que vamos a tener en cuenta los dos factores, tanto el valor de combate que tiene la unidad como el valor de fuerza que vamos a tener en la hoja. Ahora os lo explicaré. Bueno, esta es la hoja de control de fuerza y moral de las unidades, y cada unidad pues la tenemos aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, las unidades del octavo cuerpo, cuyo líder es Borozdin. Y tenemos aquí cada una de ellas, pues como veis, unas casillas que nos va a marcar de la 27 división. Por ejemplo, tenemos aquí las casillas. Empieza con 13 de fuerza, como vemos aquí, y 9 de moral. El número de abajo a la izquierda, que es un poquito más grande, es la fuerza, y el número de arriba a la derecha, que es un poquitito más pequeño, es la moral. Y según se vayan desgastando, iremos tachando casillas hacia la izquierda, de manera que la moral y la fuerza irán bajando de cada unidad. Tendremos que llevar el control de todas las unidades aquí. Esto es un sistema efectivo de hacerlo, pero bastante arcaico y bastante tedioso de hacer. Pero bueno, es un juego, como ya he dicho antes, un juego antiguo y tenemos que tener esto en cuenta. Y esto de aquí, mezclado con el valor de las unidades, es lo que vamos a utilizar para resolver los combates. En la tabla de combate, aquí tenemos la tabla de combate. La tabla de combate, vamos a poner el número de el valor de fuerza de la unidad, va a ser este que tenemos aquí. 2, 3, 5, 6, 9, 8, el que sea. Y lo cruzaremos con el valor de la fuerza de combate de la unidad. La fuerza es la que obtendremos aquí en esta hoja. Si atacamos, por ejemplo, con la 27 división, tendrá una fuerza aquí de 13. Si está aquí, pues tendrá de 7 de fuerza. Y dependiendo del número que tenga la ficha, que ahora mismo no sé cuál es, pero supongamos que tiene 5 de fuerza, pues miraríamos 10 de fuerza. Con 5 tiraríamos en esta columna. Tiraríamos un dado y el resultado nos indicaría el número de factores que perdería la unidad contraria. Número de factores, que son el número de fuerza, el número de casillas que tendría que tachar la unidad contraria. Porque en el combate, aparte de esta tabla, como veis ahí, hay una serie de modificadores. Tenemos una serie de modificadores en melee y unos modificadores para el fuego, porque la tabla es la misma para el fuego o para la melee. Y entonces nos va a indicar, aquí lo veremos. Por ejemplo, veis aquí hay un ejemplo de la unidad. Por ejemplo, esta unidad de caballería tiene 0 de factor de fuego, 6 de melee, 6 de movimiento. Cuando atacáramos con ello utilizaremos la tabla del 6. Y dependiendo de la fuerza que tuviera, pues utilizaríamos una u otra columna. En realidad es sencillo, pero es un poco tedioso porque hay que estar mirando cada una de las fichas y luego comprobando la fuerza en cada una de las hojas. Y tampoco sabes la fuerza que tiene el contrario en las otras hojas. Entonces, bueno, se hace tedioso, pero es muy detallado y bueno, y es la forma que encontró el autor de resolver esto en este juego. Bueno, ¿y cómo se va a desarrollar el juego? Pues bueno, va a jugar primero un jugador, luego el otro, es decir, el típico juego de juega primero uno, luego juega el otro, I go, you go, con una serie de secuencia de juego. La secuencia de juego la tenemos en la parte de atrás. Estas son las reglas. Estas son las reglas, las instrucciones, y en la parte de atrás tenemos la secuencia del juego, que como veis es bastante extensa y bastante detallada. Esta es la secuencia de juego con todas las opciones, hay bastantes reglas opcionales y aquí ya nos vendrían todas. Y como veis, el comienzo de la fase es una fase de iniciativa, luego comienza jugando uno de los dos jugadores, el francés o el ruso, con una fase de carga, se anuncian las cargas, cuando anunciemos las cargas se realizará una serie de chequeos de moral y entonces colocaremos todas estas fichas que vienen aquí. Si realizamos la carga, pues colocaremos una ficha para marcar qué fichas cargan, que las fichas, tanto las que cargan como las que reciben la carga, tienen que hacer tiradas de moral. Y luego pues se va realizando el movimiento, luego hay una fase de recuperación, luego el combate, primero el de combate a distancia, el combate de fuego, y luego el combate de melee, y luego la caballería que ha cargado puede volver a sus posiciones. Hay una fase de la que la caballería vuelve a su posición. Y esto se repetiría un jugador y luego el otro. Esto muy a grandes rasgos, muy por encima, porque como veis la secuencia de juego es bastante detallada y no merece la pena entrar a desglosarla poco a poco. El juego se resuelve por puntos de victoria. Los puntos de victoria se consiguen por eliminar
casi eliminar unidades, no tanto por eliminar, sino por dañar unidades. Cuando vas dañando unidades vas consiguiendo puntos de victoria. Se van marcando allí en el marcador de puntos de victoria, que además son muchos puntos. Además también por ocupar diferentes terrenos. Como veis, pues se trata de unas reglas muy detalladas, con mucho detalle en cosas que hoy en día pues no parecen parecen exageradamente detalladas y hace que te pierdas en el detalle. Pero bueno, el juego es un juego que se puede jugar todavía a día de hoy, no ha quedado tremendamente arcaico, aunque sí es un juego, pues como veis, se hace difícil de jugar por los colores, por todo, pero bueno, el juego tiene la edad que tiene, 42 años. Y yo creo que como curiosidad, como una cosa peculiar de ver y que se ve es como son los juegos que se hicieron hace mucho tiempo. Esto es incluso, esta casa es incluso anterior a Avalon Hill. Así que bueno, es una cosa que tener en cuenta. Simplemente una curiosidad y que veáis un poquito cómo eran los juegos de esa época. Bueno, como hemos visto, pues estos juegos, tanto el de Great Redoubt como de Thin Red Line, el de Borodino y el de Waterloo, pues son juegos con muchas fichas, juegos que siguen la mecánica esta de I go, you go, es decir, juego un jugador, luego juega el otro. La diferencia mayor que podemos encontrar con los juegos de hoy en día es el aspecto gráfico y quizás un cierto arcaísmo, una cierta antigüedad en el desarrollo de reglas, esto de que tengas que estar apuntando, que tengas que estar consultando una hoja de datos, pues todo esto se hace un tanto antiguo, pero el juego sigue funcionando bien. Y es un poco, a mí me resulta un poco sorprendente, una cosa que yo no sé si se aprecia en el vídeo, yo creo que no, es que las fichas son bastante gorditas, son bastante más gordas de lo habituales, desde luego mucho más gordas que las que estamos habituadas a ver en los juegos de hoy en día, y esto lo hace curioso. Y el tablero no es papel, es cartón, y bueno, pues se deja ver. El hecho de que me tienen esas bandejas, es decir, hay muchos detalles modernos, bandejas de plástico para guardar las fichas, muchos detalles modernos, o que podríamos llamar modernos, para ser un juego, sobre todo teniendo en cuenta que es un juego tan antiguo. Simplemente lo que os he enseñado es como una curiosidad, son juegos muy difíciles de conseguir, por no decir prácticamente imposibles. Yo los conseguí de segunda mano y por puro azar hace ya pues lo menos 25 años o más. Y bueno, espero que os haya resultado al menos curioso, una cosa, bueno, un cierto interés. Y como siempre, muchas gracias por verme y hasta la próxima.